Pues empezamos, voy a compartir pantalla y empezamos esta sesión. Un momento a ver si me va bien. Ta, ta, ta. Vale. Mm, Cuando me propusieron hacer esta sesión, lo primero que pensé fue, a ver, ¿qué os podía contar de este mundo tan amplio de las úlceras? Claro, en un tiempo breve, porque me han dicho que tengo solamente unos 40 minutos y además que no me puedo pasar. Voy a intentar pues ajustarme a ese tiempo. Y además vosotros pues sois un público bastante diverso porque tenéis diferentes categorías profesionales y seguro que tenéis conocimientos y formaciones distintas. Y entonces estuve pensando a ver cómo podía hacer esto. Y al final se me ocurrió, a ver, nosotros cuando vamos de turismo a una ciudad y queremos pues ver los principales puntos de una forma rápida, ¿qué es lo que hacemos? Pues solemos coger o un bus turístico o un free tour, ¿no? Que de una manera pues ágil, pues normalmente pues en un par de horitas nos explica todo lo importante de esa ciudad. Y al final eso es lo que vamos a hacer y por eso aquí os presento este autobús y el título de esta sesión, que es un recorrido por la ciudad de las úlceras, donde vamos a hacer pues diferentes paradas en puntos que yo considero que tienen interés, incluso algunas curiosidades o cosas que a veces, pues cuando hablamos de úlceras o de heridas crónicas en general, pues no se nos cuenta. Bien, pues si os parece adecuado, vais subiendo a este autobús y a medida que subáis os voy a dar, aunque sea de una manera virtual, porque bueno, estamos haciendo una videoconferencia, una pegatina. Sabéis que cuando se hacen en los autobuses no, pero en los free tours sí que se pone pues una pegatina, pues nos identifica como grupo. Y a mí me gustaría que os pudierais identificar con este concepto que es Stop a las úlceras por presión, porque al final lo más importante casi casi de este mundo que hablamos de las úlceras o heridas crónicas es la prevención. Esta frase que siempre oímos, ¿no? De más vale prevenir que curar, en este caso pues adquiere toda su relevancia. Siempre va a ser mucho más importante, por decir de una manera, no tener una úlcera, porque las úlceras crean un gran sufrimiento en la persona. Y por qué no decirlo en nosotros también, porque curar a veces no va a ser tan fácil pues, que nos aparezca. Bien, si ya estáis todos sentados en el autobús, tenéis todas vuestras pegatinas, pues vamos a iniciar este recorrido. La primera parada, bueno, les he puesto nombres un poco de paradas de autobús o de parada de metro, la he llamado distinciones. ¿Y qué vamos a ver aquí? ¿Existen otras lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia? ¿Sabemos distinguir lo que es una úlcera por presión o cómo clasificarlas? En principio, nos puede parecer algo pues, fácil o sencillo, pero tiene su cierta complejidad. Y para que veáis que es un poco más complejo de lo que parece, aquí os presento este documento del GENAUP. El GENAUP es el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión. Es uno de los organismos más importantes que tenemos dentro de España, que se dedica pues, a este mundo de las heridas crónicas. Y como veis, este es un documento que se llama Clasificación, Categorización de las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia y aparecen 5 tipos de lesiones. Ya no solamente tenemos una. Y bien, vamos a explicar algunas cosas de alguna de ellas. La primera, ya que hablamos de úlcera, pues bueno, aquí tenéis lo que es la definición de una úlcera y como veis en esta definición, las úlceras siempre van a aparecer sobre una prominencia ósea. Es verdad que, como pone en la última frase, que podemos tener algunas úlceras que no van a ser sobre prominencias, pero son las úlceras que nosotros llamamos úlceras iatrogénicas, que son las que nosotros provocamos con algún dispositivo. Pues todos conocéis lo que son la úlcera que aparece pues, en la oreja por las gafitas nasales o las úlceras que podemos tener en genitales por una sonda vesical. Pero aparte de estas, siempre va a aparecer sobre una prominencia ósea. Otra de las lesiones en las que me quiero parar son las LESCA. LESCA, que parece que decimos yescas, ¿verdad? Pues LESCA significa lesiones cutáneas asociadas a la humedad. Es esa lesión que se produce ¿por qué? Pues por la exposición prolongada pues, a una fuente de humedad con un poder irritativo, ¿no? Pues orina, heces, etcétera.
Como veis en la imagen, pues son esas lesiones con un gran eritema que muchas veces aparecen en espejo y siempre que vais a ver una lesión en el surco interglúteo, pues siempre eso va a ser una lesión por humedad. Y también me gustaría pararme en estas, son lo que nosotros mal llamamos o decimos scalp, porque realmente los scalps, la definición mejor o primitiva sería pues es un colgajo cutáneo, sobre todo en la cabeza, aunque se ha generalizado pues su uso pues, en los desgarros que encontramos en diferentes partes del cuerpo. Y me gusta pararme en ella, no porque no la podáis diferenciar, que sí que es fácil, pero porque tienen un nombre curioso y creo que un nombre bonito en inglés, que es que se llaman skin tears, o perdonad por mi inglés, ¿no? Pues se llaman lágrimas de piel. Pues son esas lesiones que aparecen pues en personas mayores, cuando veis que tienen, pues como hay esa fragilidad capilar, esa fragilidad de la piel, pues si se produce un roce, pues subiendo a la ambulancia, a la silla de ruedas, pues se produce un desgarro. No sé si voy muy rápido, bueno, espero que vaya bien de velocidad. Y dentro de esta misma parada, me quería parar un poco en lo que sería la clasificación. Aquí os pongo tres palabras que son categorías, estadios, grados. Cuando hablamos cuando hablamos, perdonad, es que se mete el ruido. Cuando hablamos de úlceras, pues veréis que muchas veces aparecen esas tres palabras. Y entonces, ¿cuál es la adecuada? ¿Cuál es la que tenemos que usar? Bien, en sí podemos usar las tres. Lo que ocurre es que categoría es la última nomenclatura, es la última palabra que un par de organismos oficiales, como es la EPUAP y la NEPUAP, que son, como diríamos, el Grupo Nacional para el Estudio de Ulcerexpresión a nivel español, pues son uno a nivel americano y otro a nivel europeo, pues elaboraron un documento, ya digo en el año 2019, que ya hace unos cuantos años, y cuando hablaban de lo que es la clasificación, dijeron que, claro, estas denominaciones anteriores de estadio y de grado, pues parece que tienen como una cierta tendencia a decir que eso progresa, cuando no es verdad. Hay úlceras que es verdad que progresan, pero otras no. Y entonces decidieron usar categoría porque es un término más neutro. ¿Cuál es la que tenéis que usar? Pues bueno, la que vosotros os sintáis realmente más cómodo. ¿Cuál es la que me gusta usar a mí? Pues yo suelo utilizar categoría porque, digamos, es la más reciente. Más reciente que, como os digo, ya hace pues 12 o 13 años. Pues entonces, imaginaos, estadio, pues es un término pues mucho más antiguo. Pero cualquiera de los que uséis, pues estará bien. Esto solamente es un poco para que sepáis y oís pues que hay gente que lo nombra de diferentes formas. Y hablando un poquito de lo que serían las categorías, porque creo que es importante pues, saber siempre pues, distinguir las lesiones, describir adecuadamente, porque si ya no empezamos bien, pues no vamos a ser capaces de poder pues, transmitir pues, qué ha pasado en esa lesión. Y tenemos estas dos de aquí abajo, que son las en las que me voy que me voy a centrar, que muchas veces aparecen, no las veréis que se distinguen estas dos, sino que están incluidas en lo que sería categoría 4, pero en la guía de prevención y tratamiento de aquí de las Baleares sí que las tenemos separadas, que son sin categorizar y la lesión de tejidos profundos. Sin categorizar es cuando tenemos una lesión que tiene pues una placa necrótica y esa placa necrótica ¿qué hace? Pues me impide ver lo que hay debajo. Y entonces yo, hasta que no la quite, pues no voy a saber si eso es una úlcera de categoría 4, si es de categoría 3 o qué categoría es, porque no voy a saber hasta dónde se han afectado los tejidos. Y creo que está bien utilizarla. Por ejemplo, pues si tenemos una úlcera en talón, pues puedo poner una lesión en talón sin categorizar por la existencia de una placa necrótica. Y la otra categoría que sí que me gustaría recalcaros un poco es esta de lesión de tejidos profundos, porque creo que muchas veces no se utiliza. Esta lesión, vosotros seguramente las habréis visto. Esto es, dices, uy, esto parece una categoría 1, pero no tiene este eritema, no es muy uniforme. Esto tiene en el centro una zona más oscura. Y además, si yo le pongo ahí ácidos grasos o que si quiero ponerle un apósito, a lo mejor en un día o dos, enseguida pues pierde la continuidad de la piel y se abre y tengo una úlcera bastante profunda.
¿Y esto por qué es? Porque como veis en la diapositiva, no estaba solo afectada la parte de la dermis, de la epidermis, como en una categoría 1, sino que teníamos afectado pues, muchos más tejidos. Bien, esto ha sido lo que quería explicar un poco de esta primera parada y pues continuamos nuestro recorrido. La siguiente parada la he llamado razones porque creo que es interesante, o por lo menos a mí me gusta saber eh, por qué hacemos las cosas. ¿Por qué tardan más en cicatrizar una herida aguda? ¿Qué alteraciones vamos a encontrar en el hecho de la herida y por qué las curamos diferente? Y realmente lo hacemos diferente porque el proceso de cicatrización en una herida aguda y en una herida crónica no es exactamente igual. Nosotros cuando nos hacemos un corte, pues bueno, el organismo pone en marcha los mecanismos que tiene y se van pasando las diferentes fases de la cicatrización, pues hasta llegar a la resolución. Sin embargo, en una herida crónica esto no es exactamente así. Veréis que os he puesto este círculo en el sentido de que las heridas crónicas, digamos, se quedan ahí enroscadas, se quedan estancadas en la fase inflamatoria y les cuesta a veces mucho pasar a la fase proliferativa. ¿Y qué ocurre si se quedan estancadas en la fase inflamatoria? Pues lo que tenemos es un aumento en las citoquinas proinflamatorias, tenemos un incremento en la producción de metaloproteasas. Supongo que esto de metaloproteasas a alguno de vosotros os debe sonar, ¿no? Porque hay unos apósitos que se llaman precisamente reguladores de las metaloproteasas. ¿Y cuál es la función de la metaloproteasa? Bueno, esto es un poquito más complicado porque hay dos tipos de metaloproteasas que, bueno, que están inactivas, que se inactivan por otras, pero bueno, explicado un poquito sencillo, la función de las metaloproteasas al final es degradar todo el tejido que tenemos desvitalizado para que después el resto de componentes pues vaya fabricando esa matriz extracelular, que se vaya fabricando colágeno, capilares, etcétera. Y claro, si tenemos mucha actividad proteolítica o muchas metaloproteasas, como aparece en esta imagen, que es de comecocos, pues al final se nos comen más casi casi de lo que producimos o nos queda en un empate. Y entonces aparece, o lo que yo aquí he querido decir, que te encontraremos que la cicatrización sea una cicatrización diferente. Esto es algo que tenemos que saber y esperar esta dificultad. No podemos pretender curar una herida crónica, pues las úlceras por presión son heridas crónicas, en el mismo tiempo que vamos a curar una herida aguda. Y no hay que desesperarse y saber que, bueno, que vamos a tardar más y que seguramente encontraremos algún tipo de dificultad. ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues todo esto ocurre porque las heridas crónicas se ven afectadas por más factores que en las heridas agudas. Tenemos, por un lado, lo que serían los factores sistémicos, que también nos afectan a lo que serían las heridas agudas. Pues si una persona pues, tiene una diabetes y esa diabetes la tiene descontrolada, pues claro, su proceso de cicatrización pues, no va a ser el mismo. O si tengo una insuficiencia arterial, claro, si no me llega, no tengo casi riego, pues realmente curar una lesión va a ser muy complicado. O tengo una insuficiencia venosa o tengo algún otro tipo de circunstancia. Eso coincide con lo que serían las heridas agudas, pero tengo además factores extrínsecos, porque claro, si yo me hago un corte, no me continúa ahí con lo que me haya cortado. Sin embargo, nosotros las lesiones o las úlceras por presión, ¿por qué se producen? Se producen por presión, se producen por fuerzas de cizallamiento, también ahí aparece pues la fricción, es verdad que la humedad, aunque no sean úlceras, pues también está por ahí, también nos está molestando. Y todos estos factores los intentamos quitar, pero no los podemos quitar del todo muchas veces. Y a nivel local, pues vamos a encontrar, pues como digo, pues ese aumento de lo que sería la actividad proteolítica. Vamos a encontrar ahí microorganismos que muchas veces, que veis que pone biocarga, pues nos van a estar interfiriendo dentro de lo que sería esa cicatrización y tenemos pues una concentración baja pues de lo que sería factores de crecimiento. Eh, y claro, eso nos va a dar lugar pues a esa alteración. Dentro de los factores locales, sí que me gustaría pararme en dos. Uno es la carga bacteriana y otro es la temperatura. Muchas veces vais a ver que de la temperatura a veces se habla poco, pero tiene su cierta importancia como todo. Hablando de lo que sería la carga bacteriana, que sería todo ese proceso de infección, en los últimos años se ha ido avanzando mucho. De lo que conocíamos hace pues, 10 años no tiene nada que ver con lo que sabemos ahora de cómo actúan los microorganismos dentro de la herida.
y también es algo un poquito más complejo de lo que a simple vista pues, nos puede parecer. Aquí os pongo una serie de documentos, como veis son documentos algunos de organismos internacionales, otros pues por ejemplo de la GENAU, que tratan de este tema. Y también veis que ahí aparece, sobre todo en este documento que está de color verde, una palabra que va a tener bastante importancia, que es el biofilm. No sé si podéis leer, no sé si está un poco pequeño, pues esta pregunta que aparece arriba. ¿Cómo podemos explicar la rápida resolución de los síntomas de infección cuando usamos antimicrobianos en pacientes con heridas agudas, comparando pues, con la poca respuesta que a veces tenemos en heridas crónicas? Pues eso es porque los microorganismos no se comportan exactamente igual. A ver, en una herida aguda, los microorganismos normalmente suelen estar en lo que llamamos fase planctónica. Eso es que están ahí sueltos, bueno, ellos se reproducen y hacen sus cosas, por decir una manera, pero están ahí sueltos. Y entonces es más fácil que cualquier agente que pongamos, pues los pueda destruir. Sin embargo, en una herida crónica, como eso lleva mucho más tiempo abierto, como pasa, pues hay otros factores, se ve que lo que hacen es, ellas se van agrupando y se recubren de una capa que es una capa de mucopolisacáridos, que es el biofilm. El biofilm lo que hace es protegerla de las agresiones externas. Y además, incluso no solamente hay colonias de un solo microorganismo, sino que son colonias mixtas. Ellos se comunican y se protegen todos bajo esa capa. Entonces, ¿esto qué nos va a dar lugar? Que, por ejemplo, lo que hemos puesto arriba, pues las pomadas de antibiótico pues ya no van a actuar exactamente igual. Y por eso después hablaremos que el uso de antibióticos tópicos en heridas crónicas es muy controvertido y bueno, pues está, digamos, casi desaconsejado, solamente en casos especiales y bajo una supervisión. Además, este biofilm también nos va a interferir en en lo que sería la actividad proteolítica. Se ha visto que también influye pues, en que haya más metaloproteasas. Esperar un segundito. Vale, nada. Eh, Y para aquí, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que tenemos biofilm? Claro, porque el biofilm es como los microorganismos, esto es microscópico, no lo vemos. Lo que pasa es que estas alteraciones que se nos producen a nivel micro nos dan lugar pues, a unos signos a nivel macro. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues que en una herida que a lo mejor tenía un exudado, digamos, moderado, pues empieza a tener mucho más exudado. O tengo un tejido de granulación muy friable, que es este tejido que veis con un color más tipo vino, que enseguida que lo rozas sangra, o hay hipergranulación, o lo que llamamos más o menos biofilm, que es este material como gelatinoso, amarillento que encontramos en el lecho de la herida, que a pesar de que usamos pues, los productos que creemos adecuados, pues no cicatrizan. Pues todo eso nos ha de hacer pensar que tenemos ahí biofilm. ¿Y cómo vamos a tratar el biofilm? El biofilm lo que hay que hacer pues, es destruirlo, por decir de una manera. ¿Y cómo se puede hacer? Pues se puede hacer por un desbridamiento mecánico, pues retirando ese material gelatinoso, pues con una calza, limpiando, pero vamos a necesitar algo más. Vamos a necesitar, además, algún producto que nos lo pueda desestabilizar y que pueda mantener que se rompa durante más tiempo, porque veis aquí, como pone, si yo solamente utilizo lo que sería un desbridamiento mecánico, al cabo de 24 72 horas vuelve a aparecer. ¿Y qué productos tenemos nosotros para romper ese biofilm? Todos conocéis, supongo, el Prontosan, porque se ha extendido bastante su uso. ¿Qué es el Prontosan? El Prontosan no es más que una polexanida, que es un derivado de la clorexidina, es un antiséptico, pero lleva además betaína. Betaína es un quelante que lo que hace es desestabilizar eh, esa capa de mucopolisacáridos y va a permitir que después, si aplico un apósito de plata, esa plata pueda atacar a los microorganismos. Por eso vais a ver que muchas veces o normalmente usamos las dos cosas. Hacemos fomentos de Prontosan o hacemos limpieza con Prontosan y después aplicamos un producto antimicrobiano.
Aquí os he puesto, es un gráfico, es verdad que la letra es muy pequeña, no es tanto para que podáis leer, sino para que veáis que el proceso de infección no es algo estanco, no es ahora infectado, ahora no infectado, sino que es un proceso continuo que empieza, digamos, desde lo que sería la contaminación, cuando tenemos, pues claro, sabéis que las heridas abiertas al cabo de pocas horas se contaminan porque nosotros tenemos microorganismos en la piel. Y pues ese proceso pues va desarrollándose y va a llegar, si no, o puede llegar en algún caso, pues a una infección sistémica. En la parte amarilla vais a ver que pone infección local y hay una diferencia, ¿no? Que pone signos sutiles de infección local y signos clásicos. Los signos sutiles es lo que también habréis oído la palabra colonización crítica. Hay algunos autores que sí que les gusta usarlo y otros que, pues, que dicen que no. Pero bueno, en este gráfico pues veis cómo el biofil, a partir de lo que ya sería esa colonización crítica, ya lo tenemos ahí, y cómo ya nos va a estar pues afectando a todo este proceso. Y en esta diapositiva pues veis pues cuándo se tienen que usar los antimicrobianos tópicos, cuándo sería sistémico. Si queréis profundizar un poco más, esta diapositiva está sacada de este artículo que, aunque está escrito en inglés, está en castellano, ¿no? Y creo que es bastante interesante si alguien tiene interés en este campo de la infección, pues que podáis leer cosas. Y sobre el segundo punto que quería pues hablar un poco es la temperatura. El organismo para cicatrizar pues necesita unas condiciones de humedad y unas condiciones de temperatura. Normalmente pues la temperatura es cerca de 37 grados, la temperatura del cuerpo. ¿Y qué pasa cuando yo cojo una herida y le pongo suero fisiológico que está mucho más frío y la destapo y cambio los apósitos? Pues que disminuyo la temperatura. Y si disminuyo la temperatura, ¿qué nos pasa? Pues que hay una disminución del flujo sanguíneo y se lentece el proceso de cicatrización. ¿Y esto cuándo nos va a ser importante? Pues esto va a ser importante dependiendo de lo que tengamos en el lecho. A ver, si yo en el lecho de la herida tengo esfacelos, tengo exudado, tengo todo eso ahí inflamatorio, pues ahí no me va a ser importante la temperatura, porque yo realmente lo que quiero es quitar eso y lo más rápido posible. Pero si yo consigo tener en mi herida tejido de granulación, un tejido que ha costado al organismo bastante crear, pues es ahí donde la temperatura pues ya nos influye más. Es ahí donde yo no voy a tener que curar cada dos por tres, porque lo que voy a hacer es destapar, bajar la temperatura y voy al final, en vez de hacer algo positivo, algo negativo. Y como veis, aquí pone, o os he puesto, que cada úlcera tiene su frecuencia de curas. En ese caso, cuando tengo un tejido de granulación limpio, ya no tengo infección, está todo bien, pues puedo dejar un apósito puesto incluso 7 días. No tengo por qué curar cada 24, cada 48. Y esto es algo que a veces hay que hacer entender tanto a los pacientes como a los profesionales. A los pacientes porque piensan, "Ay, es que si no me curan cada día, es que esto no lo miran". Y los profesionales mismos, pues también tenemos esa tendencia que vamos un poco a veces, pues como un poco robots, pues a curar cada 48 y curamos cada 48 todo, independientemente de lo que haya. Pues no. Las úlceras se tienen que curar según lo que encontremos en el lecho. Y la temperatura, pues es otro factor que afecta y que a veces pues pasamos un poco por alto. Sigamos en la siguiente parada y ahora que yo creo que espero que hayáis podido entender un poco por qué las úlceras cicatrizan diferente, pues vamos a hablar de cómo vamos a hacer los cuidados. La he llamado esta parada cuidados. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos tener en cuenta? Siempre os he puesto aquí que hay que basarse en la evidencia. Vais a ver que cuando curamos a veces nos ponemos un poco nerviosos. Es que esto no avanza, es que esto no va, tal. Bueno, pararnos, lo primero que hay que hacer es pensar y no empezar a hacer cosas, o a veces usamos productos que, bueno, pues no sé muy bien a veces de dónde los hemos sacado. Al final, bueno, pues hablando un poco, ¿qué es cuando nosotros curamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer que las úlceras pues salgan de esa fase inflamatoria para que pasen a la fase proliferativa. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Lo conseguimos pues corrigiendo las alteraciones que encontramos en el lecho, que son unas alteraciones micro que dan unas manifestaciones macro, ¿no? Pues esfacelos, aumento de sudado, pues una placa necrótica, pues nosotros vamos a corregir todo eso. Pero el fin último, si lo pensáis bien, es que la úlcera avance hacia la fase proliferativa.
¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues como las úlceras están en persona, no es que estén ahí sueltas, necesitamos tener en cuenta todos los aspectos eh, que rodean, bueno, todos los aspectos de la persona. Tendríamos, pues, por ejemplo, como decirlo de una manera, pues tres patas, ¿no? Por un lado, lo que sería estos factores sistémicos, pues como pone minimizar o corregir su efecto, como he dicho, pues si tengo con la glucemia pues cifras altas o bajas, pues las voy a tener que corregir. Si tengo una insuficiencia arterial, eh, ahí pues mi actitud seguramente va a ser mucho más expectante, voy a ver hasta qué punto está afectado. Si tengo una insuficiencia venosa, pues voy a tener que poner un vendaje compresivo. Y si tengo, ahora hablando, tengo los factores extrínsecos, pues tengo que aliviar la presión, eliminar también la humedad. Siempre me gusta decir que ya me pueden traer el apósito, pues digamos, más moderno, ¿no? O el apósito de la NASA o del Monte Sinaí, que si yo tengo una úlcera por presión en el talón y sigo apoyando ese talón, ya pondré lo que quiera, que me va a costar mucho curar, ¿no? Y a nivel local, pues yo creo que todos estamos de acuerdo que tenemos que usar los apósitos en cura en ambiente húmedo, que son esos que nos crean las condiciones idóneas. Ya siendo un poquito más específico, seguro que las enfermeras pues conocéis los diferentes acrónimos que existen, ¿no? Es el concepto TIME, el concepto Dominate, el concepto de Triángulo de las Heridas, que nos dicen pues que los pasos que hemos de seguir para poder curar. Pero bueno, yo os lo he querido simplificar un poco, que sería dos apartados, ¿no? Vamos a curar según lo que encontremos en el lecho de la herida. Si encuentro toda esta parte que tengo aquí a mi izquierda, que sería tejido necrótico, esfacelos, carga bacteriana, exudado, pues todo eso, ¿qué voy a hacer? Lo voy a tener que retirar y controlar. Y sin embargo, si tengo el tejido de granulación, un tejido epitelial, lo voy a tener que cuidar. No me voy a meter mucho, porque aquí sí que esto da para un curso bueno, para hablar largo y tendido de cómo utilizar los apósitos. Pero bueno, un poquito por encima, si tengo tejido necrótico, pues voy a usar algún tipo de desbridamiento. Desbridamientos hay muchos. Hay el desbridamiento cortante, desbridamiento autolítico, desbridamiento enzimático, que son las colagenasa, que ya cada vez se emplean menos, porque bueno, tiene como propiedades o tiene ventajas, pero bueno, hay otros apósitos que también nos van mejor. Eh, Incluso hay desviamiento osmótico, desviamiento larval, que no se emplea mucho aquí. Si tengo esfacelos y tengo exudado, pues voy a usar apósitos que me recogen ese exudado. De esto sí que es verdad que en los últimos tiempos pues ha aumentado. Tenemos los alginatos, las fibras de hidrocoloide, las fibras de polivinilo de alcohol, que eso es el Exufiber, por ejemplo, las fibras de hidrodiversivas de poliacrilato, que eso es el Urgoclean. Bueno, pues hay una amplia gama que nos recogerán ese sudado y también absorberán los sulfacelos a la vez. Para la carga bacteriana, pues ya hemos hablado un poquito, ¿no? Del Prontosan, de algún antiséptico y de los antimicrobianos, que tenemos plata, pero también tenemos apósitos de yodo. Y lo que hacemos para el otro apartado, que sería tejido de granulación, pues sobre todo vamos a utilizar apósitos de espuma y si es necesario, pues ponemos un poquito de hidrogel si el lecho está algo seco para que nos crean ese ambiente, como digo, idóneo. Realmente, bueno, aquí os pongo una serie de documentos si queréis profundizar. Documentos hay muchos, pues como veis, desbridamiento en las úlceras crónicas, pues que nos habla de todos los tipos de desbridamientos, la utilidad de los apósitos en el sudado, el manejo local. Pues como digo, esta parte es una parte muy interesante, pero es una parte que da para mucho que hablar y yo creo que si tenéis dudas, pues siempre seguramente tendréis personas en vuestros centros, personas expertas, pues que pueden asesorar realmente pues cómo hacer esa cura. Y pasando vamos muy bien de tiempo. Y pasando a la siguiente parada, es una parada que si la otra la he llamado cuidados, esta la llamamos o la llamo descuidados, porque vamos a ver qué es lo que no hay que hacer. Como he dicho en una antes, a veces tenemos tendencia a complicarnos mucho, nos desesperamos, nos ponemos muy nerviosos y bueno, como siempre, yo creo que primero hay que pensar, bueno, si esto no cicatriza, tengo controlado pues los factores un poco sistémicos, tengo controlada la presión, a ver, en la herida no me va, pero bueno, tengo más exudado, puede ser que tenga bacteriana, yo creo que hay que pensar y como digo aquí, no complicarse y no utilizar cosas sin evidencia. Y para que veáis que esto también pues tiene su cierto intríngulis,
el GENAU, que como he dicho es este grupo o este organismo, ha creado este documento que es precisamente qué no hacer en las heridas crónicas, y esta ya es la segunda edición. Este documento yo creo que es un documento bastante interesante, que los podéis descargar. Ahora en la próxima parada os explicaré dónde podéis encontrar todos estos documentos. Pues lo podéis descargar y tenerlo en vuestras unidades y bueno, pues analizar a veces según qué cosas estamos haciendo. Antes de hablar de este documento, me gustaría poneros esta diapositiva de lo que os he dicho un poco antes, pues que no hagamos de la úlcera algo más penoso, algo más audio que la propia úlcera. Como digo, como he dicho al principio, la úlcera pues crea un sufrimiento importante en la persona, pero también a veces en nosotros, porque nos desesperamos, porque no sabemos y porque a veces va a ser muy complicado pues curar una lesión. Ya pasando un poco a lo que aparece en este documento, como veis, nos pone fuerza de recomendación, como está hecho como si fuera una guía de práctica clínica, nos pone por qué no hay que hacer lo que nos indican y de dónde extraen la información y dónde podéis buscar más. En este caso, pues aquí vemos primero, esto supongo que todos lo sabéis, no usar los famosos flotadores, los famosos roscos. ¿Por qué? Pues como pone aquí, porque eso no distribuye la presión, eso pues puede servir a lo mejor para una persona si se opera de hemorroides, pero no para úlceras por presión, porque lo único que hace es concentrar la presión. ¿Y dónde podemos encontrar más información? Pues en el documento técnico del GENAUP. O, como veis abajo, no aplicar sobre la piel cualquier producto que contenga alcohol, no hacer friegas, porque lo único que hacemos pues, es lesionamos la piel, aparecen grietas y hace que disminuya su resistencia. Otra cosa que nos indican, pues por ejemplo, no tratar de retirar los restos de cremas o pastas de óxido de zinc mediante agua. Esto es una fuerza de recomendación moderada. Cuando he hablado de lo que serían las lescas, se me ha olvidado deciros que el tratamiento de las lescas, pues tenemos dos grandes grupos, ¿no? Un grupo que sería las películas Barrera, que conocéis, Asquina Barri, el Cabilón, pero también tenemos lo que sería la pasta lasa, que es estas pomadas con óxido de zinc. Que el óxido de zinc es un producto, pues la verdad, que tiene unas propiedades muy adecuadas, que es un regenerador de la piel, pero ¿qué inconveniente tiene? Pues es que es liposoluble. Entonces, que para retirarlo no podemos lavar con agua y jabón, porque lo único que frotaremos es frotar, no se va a ir y encima pues frotamos encima de una piel lesionada. Una cosa sí que me gustaría deciros, por favor, que cuando utilicéis aceite para retirar la pasta Lasar, bueno, pasta Lasar, Amliolina, Combatec, hay diferentes marcas, por favor no empleéis ácidos grasos. No sé si sabéis lo que vale el botecito de ácidos grasos, pero este botecito que tenemos todos de Linovera o de Mepentol de 50 mililitros vale más de 20 euros. Entonces, pues usamos aceite de almendras, que su precio es mucho más económico. Y también aquí abajo os pongo no utilizar en pacientes incontinentes el doble pañal. ¿Por qué? Pues lo que veis aquí abajo, porque realmente pues, no disminuye la sensación de humedad, porque permanece más tiempo al final en contacto con la piel, porque aumentan el calor, aumenta la sudoración y cuando lo retiramos, pues encima hacemos aún más roce y más fricción. Ya no solo hablando del doble pañal, sino de todo lo que vais a ver que os estoy presentando, me parece interesante que este documento nos recoja dónde podemos encontrar la información. Yo sé que a veces es difícil, pues hay personas o que tienen algunas prácticas que son complicadas, que no tendrían que ser, y es difícil pues decirles, mira, escucha, esto no se tiene que hacer así. Pero para nosotros va a ser fácil con este documento pues no tener que ir a buscar esa información por muchos sitios. Pues aquí podéis decir, mira, oye, aparte de que el doble pañal es una mala praxis, por decir que lo sabéis todos, pero dice, mira, hace esto, esto y esto. Y mira, ¿por qué no te podemos buscar en este documento y no hay que utilizarlo? O no, ¿veis? O no utilizar pomadas con antibiótico como primera elección en lesiones que no progresan. Tiene una fuerza de recomendación alta. Eh, como os he dicho al principio, el uso de antibióticos tópicos de pomada está muy cuestionado, como veis aquí, en situaciones muy específicas y en úlceras por presión va a ser rarísimo que lo empleemos. ¿Y quién nos dice esto? Pues esto no lo digo yo, ni os lo dicen cuatro personas, sino que está extraído pues, de un documento de consenso de la CONUEI. La CONUEI es un organismo internacional que habla de las úlceras vasculares, o de la WUNS Internacional, que es un organismo internacional.
Y aquí abajo también os pongo lo que a veces tenemos tendencia a hacer, que es un poco de cocinillas. Cuando un poco de cocinillas, no sé si lo habéis visto, que a veces hay personas que tienden pues a poner todo junto, ¿no? Y pues digo, "Oh, pues mira, tengo una herida y aquí hay un poquito de esfacelos o un poquito de necrosis y pongo un poquito de colagenasa y aquí pongo un poquito de alginato y aquí pongo un poquito de lo otro y después le pongo un apósito y no sé, a ver, cuando la persona se sienta, eso se chafa y se va por todos lados de la úlcera. Como veis aquí, pues no tiene sentido pues empezar a poner muchas cosas. Y además sabéis que hay algunas que se inactivan. Eso sabéis que la conagenasa se inactiva con la plata, con el yodo. Pues bueno, como veis aquí, si vais leyendo mientras yo os hablo, pues que no se tiene que utilizar y además tiene una fuerza de recomendación alta. Después, no mojar o humedecer los apósitos antes de su aplicación, los apósitos de alginato. Hombre, si el apósito de alginato de hidrofibra, precisamente su función es recoger el sudado, si yo lo saturo, pues ya no va a recoger el sudado. Pues eso nos está indicando que si tengo que hacer eso es que tendré que usar otro apósito. O no frotar el lecho de la herida limpia, eso que habéis visto, hombre, que tengo tejido granulacional, ahí lo froto, porque si froto genero más angiogénesis, ¿no? Si precisamente hemos estado hablando de la temperatura, pues no vamos encima aquí a frotar, ¿no? Y esto es una fuerza de recomendación alta que nos dice también la EMA, que es otro organismo que se dedica al estudio de las úlceras. Y aquí os he puesto estos dos, sobre todo el primero, porque es curioso. Sabéis que este vendaje, que lo habréis visto, se llama vendaje en anilla de palomo, porque parece una anilla de un palomo. No hay que usar, si tenéis que pues, sujetar un apósito, pues solamente esa zona. Siempre hay que coger lo que sería una articulación. Es verdad que a los pacientes suelen ser bastante resistentes o les cuesta, es que no me vendáis el pie porque no me entra la zapatilla, pero bueno, hay que hacerles entender que si no, lo único que creamos pues que son edemas, hacemos un efecto ventana. O la famosa venda de Crepe, que es la SN famosa que decimos aquí. Esas vendas nos sirven solamente para sujetar. No vamos a realizar ningún tipo de compresión, ninguno, ni que lo pongamos en espiga, ni que lo pongamos circular, ni que lo pongamos haciendo estrellas. Eso no va a hacer ningún tipo de compresión. Para comprimir vamos a tener que usar vendas de compresión. ¿Qué vendas de compresión tenemos nosotros aquí? Eh, eh, tenemos las vendas, el Urgo K, ¿no? De Little, que se llama 20 mililitros de mercurio, o lo que sería más ideal, que es cuando ya empieza realmente a poder hacer efecto, que son 40. Y bien, ya casi acabamos, que ya me estoy pasando. Y la última parada es la llamada indagaciones, que es donde buscar información, dónde encontrar fuentes fiables y sobre todo ir actualizándose. Cuando yo empecé a trabajar, pues no se usaban los mismos productos que se usaban antes. No sé si os suena un poco el Furacin y el Parquelatse famoso, pero bueno, estos productos ya se han ido pues desfasando. Bueno, desfasando, sí o no. Fijaros un poco en lo que sería el Furacin. Mirar, esto es la página web de Rosa Taberner, que es una dermatóloga bastante conocida, bastante activa en redes, que tiene libros, que tiene este blog, que trabaja en Son Yachet, y ya en el año 2013 ponía Furacin, el enemigo de los dermatólogos. El Furacin se sigue encontrando en muchos carros de cura. ¿El Furacin qué es? ¿Alguien lo sabe? El Furacin es ácido fusídico, es un antibiótico tópico. Que ya hemos dicho que en heridas crónicas los antibióticos tópicos, pues poco. Y encima es que provocan alergias y provoca bastantes dermatitis. Entonces, en heridas agudas, pues seguramente vamos a encontrar otros productos que ya tienen muchas propiedades mejor que el furacin, pero aún lo seguimos utilizando. Por eso digo un poco lo de actualizarse. ¿Y dónde hay fuentes fiables? Pues en estos organismos, ¿ves? Los de arriba son organismos internacionales, el de abajo es la GENAU, los que tenemos en España, también tenemos la SER y la Sociedad Española de Heridas. Y la gran ventaja que tiene el GenAup, ¿y dónde vais a poder descargaros todos estos documentos que yo os presento y otros muchos más? Pues si entráis en su página, vais a la Biblioteca Alhambra y en abierto tenéis toda esta recopilación de documentos. Están en castellano, la gran mayoría, os los podéis descargaros ese documento de qué no hacer, la de clasificación, la de antimicrobianos, pues todos los documentos que vosotros queráis. Aquí os he puesto algunos. Como veáis, hay documentos también del dolor en heridas, que es verdad que vosotros sabéis bastante de este tema, pero bueno, también lo tenéis aquí. Úlceras neoplásicas, que en este caso es de la Consellería de Andalucía, la guía de prevención nuestra de Baleares, de tratamiento de úlceras por presión y otros documentos. Y ya para terminar, que solamente me habré pasado en un minuto, la última parada, pues os presento mi hospital. Es un hospital en el que llevo trabajando muchos años, al que os invito, que si no lo conozcáis, que podáis venir. Y os dejo mi email por si necesitáis alguna cosa.
y bien. Esperad un momentito, esto ha sido todo. Ah, Vale, ahora me veis. Espero que os haya interesado. Sé que he hablado de muchas cosas, pero bueno, espero que haya despertado pues buen interés y que como en los free tours, pues después pues vayáis vosotros investigando a algún tema. Y nada, pues muchas gracias por escucharme a estas horas. Claro. Moltes gràcies per la sessió. Crec que ha estat molt didàctica i molt entretenguda. Hem fet un bon recorregut. I, i bueno, ara és el moment de que si qualcú té preguntes o comentaris a fer, doncs és el moment. Deixem un momentet obert. Lo he explicado todo muy bien, ¿eh? O he explicado muchas cosas, o he explicado demasiado y he hecho un poco un lío. Es un mundo muy sin... Rosario. Es, Es un mundo muy amplio, es lo que has sí, dicho, que hay mucha parte de contenido que no se puede desarrollar en una sesión de 40 minutos que te pedimos. Y bueno, y luego la importancia de valorar cada lesión de manera individualizada, ¿no? Y de no desesperarse y de darle un tiempo a que el tratamiento haga efecto y ver, ¿no? De manera continuada, un buen registro, o sea, muchos aspectos que las enfermeras pues que tenemos que tener presentes a la hora de hacer un seguimiento de una lesión y distinguirlas bien, ¿no? También la sí. importancia que has dicho al principio de la prevención, que es algo también muy importante en el tipo de paciente crónico, ¿no? Al que atendemos. Con lo que decías de lo que sería saber, pues clasificar o saber o describir bien las lesiones. Tenemos a veces tendencia, esto pues viene una enfermera, ve una cura, destapa y dice, uy, esto qué mal aspecto tiene. Y dice, pues lo voy a cambiar. No, hombre. Primero, mal aspecto no dice nada. Mal aspecto, pues para mí es una cosa y para ti es otra. Y además, tú no sabes si ese mal aspecto antes estaba peor. Por eso la importancia, no lo he dicho, pero bueno, es que hay muchas cosas, la importancia de una continuidad de cuidados y la importancia de que todos pues registremos. Pues pongo, mal aspecto no, pues pondré, pues tiene más esfacelos, tiene más sudado, voy a cambiar la cura por esto, voy a cambiar la cura por lo otro. Y de todas formas, pues hay que trabajar en equipo y no allí yo vengo un día y lo cambio porque a mí pues me ha parecido, ¿no? Hay un trabajo detrás que creo que sí, tiene que ser un trabajo respetable. Y después también, pues lo que tú has reflexionado, es importante pues saber qué estamos tratando. No es exactamente lo mismo una úlcera por presión que una úlcera por humedad, o incluso hay lesiones mixtas que no hemos estado hablando, que influyen pues diferentes factores, ¿no? Y claro, pues dependiendo de una cosa a otra, pues vamos pues a tratarlo de una manera o de otra. Muy bien. Bueno, Bueno, espero que os pues haya gustado el free tour, por lo menos. nos ha gustado, nos O ha el gustado. autobús. Eres una buena guía turística. No, esto espero. Muy Y bien, os te puedes dedicar a esto. Sí, espero que por lo menos os haya despertado el interés para poder introduciros en este mundo, que es un mundo que a mí me gusta y creo que es importante. Como he dicho, pues crea bastante sufrimiento a las personas y sobre todo, como has dicho, la prevención. Esto a veces lo pasamos por alto. No puede ser posible que una persona ingrese y pues haga una úlcera por presión. Es verdad que a veces, a pesar de poner todas las medidas, nos van a aparecer porque cada persona pues tiene sus circunstancias, pero otras muchas veces sí que las podemos prevenir. Bueno, molt bé, moltes gràcies, Rosario. Yo he tenido De la ras, oportunidad de hacer muchos free tours con Rosario, de los de verdad y de los de las ciudades de las úlceras también, por suerte. Es una gran profesional y he tenido la suerte de trabajar con ella. Nada más, si no hay preguntas, cerramos aquí la sesión. Os recordamos que queda colgado el enlace para la encuesta de satisfacción, ¿vale? Por favor, rellenadlo, que es la manera de que podamos mejorar las sesiones, incluso que nos hagáis sugerencias de temas que os interesen o cualquier persona que se ofrezca a dar un tema que pueda resultar interesante, ¿vale? Y también recordar que la sesión quedará colgada en la página web, en nuestro canal de YouTube y que os enviaremos también el enlace por correo para que lo podáis compartir y visualizar. Nada más, muchas gracias a todos. Nos vemos el 3 de mayo en la siguiente sesión, ¿vale? Os enviaremos también la información por correo electrónico.
Muchas gracias a todos. Buenos Hala, días. gracias. Adeu. Adiós. Adéu, gràcies, Rosario. De nada. Adéu.